Bienvenidos a Audio Mentores, tu espacio para disfrutar de los mejores libros en formato de audiolibro. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a este contenido y actives la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros nuevos lanzamientos. Hoy, te traemos una obra fascinante de uno de los grandes autores de la literatura francesa, La bola de nieve de Alejandro Dumas. En este relato, el autor nos sumerge en una historia llena de emociones, intriga y tragedia, donde se entrelazan las pasiones humanas, los destinos y las decisiones que cambian la vida. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos la vida de George, un joven marcado por la fatalidad, y cómo sus decisiones lo conducen por un camino de amor y desilusión. En cada capítulo, abordaremos un aspecto fundamental de su vida, sus amores, sus dilemas y las fuerzas que lo impulsan a actuar de la manera que lo hace. Así que ponte cómodo, y acompáñanos en este recorrido literario lleno de emociones y reflexiones que, seguramente, te dejarán pensando en los giros inesperados del destino. Sin más, comencemos con el primer capítulo de La bola de nieve. Capítulo 1. El encuentro decisivo. Era una de esas noches frías de invierno en que la nieve cubre la tierra con su manto blanco, transformando la ciudad en un paisaje solitario y sombrío. La oscuridad se cernía sobre las calles, solo rota por la luz débil de los faroles, que arrojaban destellos amarillentos sobre el suelo cubierto de nieve. El viento helado susurraba entre los edificios, llevando consigo la promesa de más tormentas. Todo parecía estar en calma, en un silencio profundo, como si el mundo entero estuviera dormido. Era una noche fría de invierno, en la que la nieve caía sin cesar sobre las calles, cubriendo la ciudad con un manto blanco, y todo estaba envuelto en una oscuridad profunda. En este paisaje, un hombre joven caminaba por las calles solitarias. Su figura se distinguía vagamente bajo la tenue luz de los faroles, envuelto en un abrigo largo, con el cuello levantado para protegerse del frío. El silencio de la noche lo rodeaba, y su caminar parecía decidido, como si tuviera un propósito claro en su mente, pero sin prisa. Sus pasos resonaban de manera irregular sobre la nieve, dejando huellas efímeras que pronto serían cubiertas por el viento. Un hombre joven, de aspecto serio y caminar firme, se encontraba recorriendo las solitarias calles de la ciudad, como si estuviera buscando algo o alguien, como si fuera el único ser en el mundo que no descansaba en esa noche helada. Mientras avanzaba, se cruzó con una plaza vacía. En el centro, un banco de madera, cubierto de nieve, estaba ocupado por una figura solitaria. Era una joven, que parecía perderse en sus pensamientos, abrazada por el frío de la noche. Estaba sentada, con los brazos rodeando sus piernas, y su rostro oculto parcialmente por el sombrero que llevaba puesto. La joven no parecía notarlo al principio, sumida en su mundo, pero algo en su postura captó la atención del joven. En la plaza, una joven estaba sentada sobre un banco de madera, abrazada por el frío, con una mirada que parecía buscar algo más allá de la ciudad y el tiempo. Sus ojos, aunque ocultos parcialmente por su sombrero, reflejaban una melancolía silenciosa. El joven se detuvo por un momento, indeciso. El encuentro fortuito con aquella figura desconocida le pareció fuera de lugar, pero algo dentro de él lo empujaba a acercarse. ¿Era curiosidad? ¿Era soledad compartida? Tal vez, era la sensación de que el destino lo había guiado hasta ese lugar, hasta esa persona. No lo sabía, pero la fuerza del impulso lo movió a dar un paso más hacia ella. Sin pensarlo demasiado, y como si sus pies estuvieran dirigidos por una fuerza invisible, se acercó lentamente al banco donde ella estaba. Su presencia parecía desentonar en la quietud de la noche, pero había algo en esa figura solitaria que lo atraía. «Disculpe», dijo el joven, su voz cortando el silencio, aunque de manera suave, casi reverente. «¿Está usted sola?» La joven levantó la vista lentamente, como si no estuviera acostumbrada a ser interrumpida, y al ver al joven frente a ella, sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y cautela. La escena era algo curiosa, dos extraños, en medio de la nada, en una noche helada, frente a una plaza desierta. «¿Está usted sola?», preguntó él, con voz suave, como si no quisiera perturbar el frágil silencio que los rodeaba. La joven alzó la mirada, como si hubiera sido despertada de un largo sueño. «Sí», respondió la joven, con una voz que parecía tener ecos de nostalgia. «Solo estoy esperando el momento adecuado para regresar». El joven asintió, como si comprendiera algo más allá de las palabras que acababa de escuchar. En ese breve intercambio,
algo se había dado entre ellos, aunque no se sabía qué. Tal vez era la soledad compartida, tal vez el frío que los envolvía, o tal vez era el misterio que siempre acompaña a las noches nevadas. Sin embargo, ambos sentían que sus destinos se cruzaban en ese preciso momento. Las palabras de ella fueron simples, pero llevaban consigo una carga pesada, como si todo lo que estaba sucediendo en esa plaza desierta estuviera lleno de significados ocultos. ¿A dónde va en una noche tan fría como esta?, preguntó la joven, ahora con una mirada curiosa, interesada en aquel joven que, por alguna razón, había decidido hablarle. Era un gesto de valentía, quizás una búsqueda de conexión, o tal vez solo el impulso de no permanecer más tiempo en la soledad de la noche. «¿Y tú, a dónde vas en esta fría noche de invierno?», respondió ella, con tono inquisitivo. La conversación había comenzado a fluir, aunque de manera torpe al principio, pero los dos sentían que había algo más, algo intangible que los unía. «Lo mismo que tú», respondió él, con una sonrisa tenue. «Encontrar un sentido a lo que está frente a mí, aunque no siempre sea fácil. La vida a veces se vuelve tan difícil de comprender, pero uno sigue caminando, paso a paso». Él sonrió ligeramente, como si no hubiera respuesta definitiva a las preguntas que se cruzaban en su mente. Sin embargo, había algo reconfortante en esa respuesta, algo que los conectaba más allá de las palabras. Ambos sabían que esa noche de invierno, tan cargada de silencio, había dejado de ser solitaria. La conversación continuó, en un flujo tranquilo, donde la joven reveló lentamente más sobre su vida, sus miedos, y el tiempo que había estado esperando una señal para seguir adelante. El joven, por su parte, compartió su propia visión de la vida y la dificultad de encontrar la paz en un mundo tan incierto. Las palabras fluían con una naturalidad inesperada, y aunque los dos seguían siendo extraños el uno para el otro, algo en su encuentro parecía estar destinado a cambiar el curso de sus vidas. Finalmente, después de un largo silencio, la joven se levantó del banco, estirándose ligeramente. La nieve caía más fuerte ahora, y el frío envolvía el aire con una intensidad palpable. Pero ella no parecía tan afectada por el clima, como si la compañía del joven, al menos por un rato, hubiera disipado la sensación de vacío. Con un suspiro, la joven se levantó del banco, como si la conversación hubiera disipado la tristeza que la había acompañado durante tanto tiempo. «¿Te gustaría caminar conmigo por un rato?», preguntó ella, con una invitación simple, pero que llevaba consigo una promesa de algo más. Y así, sin saberlo, el joven aceptó el destino que esa noche le deparaba, y ambos caminaron por las calles cubiertas de nieve, como si el futuro estuviera esperando ser escrito con cada paso que daban. Capítulo 2. La confesión y los misterios. La noche continuó su curso, y la conversación entre el joven y la joven se desarrolló con una espontaneidad que sorprendió a ambos. A medida que caminaban juntos, las huellas de sus pasos desaparecían rápidamente bajo la capa de nieve fresca, y el viento se hacía más intenso. Sin embargo, ninguno de los dos parecía notar el frío que los envolvía, tan absortos estaban en el diálogo que compartían. La joven comenzó a abrirse poco a poco, revelando detalles de su vida que parecían estar escondidos bajo una capa de indiferencia. El joven, que antes había sido un completo desconocido, ahora escuchaba atentamente las palabras de la joven, como si estuviera buscando entender algo más allá de lo que decía. La nieve continuaba cayendo a su alrededor, pero el calor de la conversación parecía hacer que el frío desapareciera. «Siempre he sentido que la vida tiene algo más, algo que no alcanzamos a ver, algo oculto entre las sombras del tiempo», dijo ella, mirando al frente mientras caminaban. «Pero, a veces, no sé si eso es solo un sueño o si en verdad existe. Mis pensamientos se enredan, y no logro encontrar paz». La joven se detuvo un momento, y sus ojos reflejaron una tristeza profunda. El joven, al ver la expresión en su rostro, comprendió que su dolor no era algo reciente. Era una herida que llevaba mucho tiempo. Sin embargo, algo en su interior lo impulsó a preguntar. Un silencio se apoderó de ellos mientras ella pronunciaba esas palabras, y el joven sintió la necesidad de preguntar más, de saber más sobre esa alma que parecía estar tan perdida. «¿Qué es lo que te atormenta?», preguntó él, con voz suave pero firme, como si no temiera adentrarse en los rincones más oscuros de su corazón. Ella lo miró brevemente, y luego bajó la cabeza, como si temiera que al hablar de ello, la carga fuera aún mayor. No obstante, al ver la mirada sincera del joven, algo en ella se quebró,
y decidió compartir una parte de su dolor. El rostro de la joven, que antes estaba cubierto por una capa de indiferencia, comenzó a desvelar su verdadera naturaleza, y por primera vez en mucho tiempo, sus palabras salieron sin reservas. He perdido mucho, dijo con voz quebrada. He perdido más de lo que puedo contar, y la vida se me ha hecho un enigma doloroso. Ya no sé si lo que busco tiene sentido, o si simplemente estoy buscando llenar un vacío que no tiene fin. Es una sensación constante de falta, de ausencia. No encuentro consuelo en nada. El joven la miró con una mezcla de comprensión y compasión. Sentía que algo dentro de él lo impulsaba a consolarla, a ofrecerle una mano amiga en medio de la tormenta interna que parecía estar viviendo. Pero sabía que las palabras a veces no eran suficientes para calmar ese tipo de dolor. El joven, que ahora sentía una conexión profunda con la joven, se acercó un poco más a ella, como si quisiera transmitirle que no estaba sola, aunque las palabras se quedaran cortas. A veces, la vida parece tan incierta, tan llena de oscuridad, dijo él, con tono suave. Pero no estamos destinados a caminar en soledad. Si el destino nos ha cruzado, tal vez haya una razón para ello. Ella lo miró, y por un momento, sus ojos brillaron con una mezcla de esperanza y duda. Parecía que sus palabras habían tocado algo dentro de ella, algo que aún no había perdido por completo. Sin embargo, no podía dejar de sentirse atrapada en la confusión de su alma. Por un instante, la joven vio en los ojos del joven algo que no había visto en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Pero rápidamente, esa chispa se apagó, y la realidad volvió a envolverla en su tristeza. No sé si eso es cierto, respondió ella, bajando la mirada. Mi vida ha estado llena de ilusiones rotas, y ya no sé en qué creer. Todo lo que tenía se desvaneció, y ahora estoy aquí, perdida en una ciudad fría, con la sensación de que nunca encontraré lo que busco. El joven la observó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Algo dentro de él deseaba poder ayudarla, pero sabía que no podía ofrecer soluciones fáciles. No obstante, había algo en su alma que lo impulsaba a seguir junto a ella, aunque solo fuera para compartir ese momento, esa conversación. El joven, aunque sin respuestas definitivas, entendía la magnitud de lo que la joven estaba diciendo. Las palabras no eran suficientes para aliviar el dolor profundo que ella llevaba dentro, pero la presencia mutua parecía ser una forma de consuelo. A veces, el destino nos lleva por caminos que no comprendemos, y es difícil ver la luz cuando todo parece oscuro, dijo él, con un suspiro. Pero tal vez lo que necesitas no es encontrar la solución, sino comprender que en medio de la oscuridad siempre hay una oportunidad de cambio, aunque sea pequeña. La joven lo miró, y por un momento, sus ojos parecieron brillar con una luz tenue. Aunque no estaba completamente convencida, algo en sus palabras había tocado un rincón olvidado de su corazón. Las palabras del joven, aunque llenas de incertidumbre, habían dejado una huella en ella. Y, por un momento, la tormenta interna que la azotaba se calmó, aunque solo fuera por un breve instante. Después de un largo silencio, ambos continuaron caminando por la plaza, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. La nieve seguía cayendo, pero ya no parecían sentir tanto el frío. La conversación continuó, fluida, pero más pausada, como si ambos estuvieran procesando lo que había dicho el otro. La joven, aunque aún cargada con su tristeza, parecía haber encontrado algo en la presencia del joven que la calmaba, algo que no había experimentado en mucho tiempo. En el aire, flotaba una sensación de esperanza que, aunque tenue, no desaparecía. Era como si la conversación les hubiera ofrecido una pausa en la tormenta emocional que cada uno llevaba dentro. Capítulo 3. El encuentro con el destino. La noche avanzaba lentamente, y la ciudad, aún cubierta por un manto blanco de nieve, se sumía en un silencio profundo. Las luces de las casas parpadeaban a lo lejos, creando una atmósfera de calidez, pero fuera de ellas, la oscuridad reinaba en un escenario inmutable. El joven y la joven continuaban caminando, pero había algo en sus pasos que indicaba que algo estaba por cambiar. Las palabras que habían compartido se habían convertido en un puente entre sus almas, pero aún quedaba mucho por descubrir. El joven caminaba al lado de la joven, sus pensamientos confundidos por todo lo que había escuchado, mientras su mirada se perdía en el horizonte. Sentía que, de alguna manera, había tocado una parte de ella que no esperaba. La presencia de la joven había despertado en él una curiosidad profunda, pero también un deseo de protegerla,
de ofrecerle algo más que simples palabras. De repente, la joven se detuvo. Miró alrededor, como si algo le hubiera llamado la atención. El joven la observó, intrigado por su repentina quietud. Ella, que hasta ese momento había mostrado una actitud reservada y a veces distante, ahora parecía estar buscando algo en el aire, como si esperara que algo se revelara. «¿Qué sucede?», preguntó él, tratando de entender su actitud. La joven no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante, como si quisiera acercarse a un punto invisible en el aire. El joven la observó en silencio, sintiendo que algo extraño estaba ocurriendo, algo que iba más allá de la conversación que habían tenido. Una extraña sensación de expectación se apoderó de ellos, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La joven, al dar ese paso, parecía acercarse a algo invisible, pero de una manera tan decidida que el joven no pudo evitar sentir que había algo trascendental en su gesto. «He oído algo», dijo ella finalmente, con voz temblorosa. «No sé qué es, pero parece que hay algo en esta ciudad que me llama. Algo que no puedo ver, pero que siento en cada rincón. Como si estuviera siendo guiada por una fuerza invisible». El joven frunció el ceño, sintiendo una leve incomodidad en el aire. No entendía bien lo que la joven quería decir, pero había algo en su tono de voz que le hizo pensar que no se trataba de una simple fantasía. Parecía que realmente estaba sintiendo algo que él no podía percibir. El joven, incapaz de comprender completamente lo que la joven había dicho, sintió que su mente se llenaba de preguntas sin respuestas. Sin embargo, algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante, a descubrir más sobre ese enigma que ella llevaba consigo. «¿Qué crees que significa eso?», preguntó él, ahora más interesado en el misterio que rodeaba a la joven. Ella lo miró con una mezcla de incertidumbre y temor. No parecía estar completamente segura de lo que había sentido, pero al mismo tiempo, estaba convencida de que no era solo una ilusión. Con una mirada que denotaba una mezcla de miedo y asombro, la joven habló con cautela, como si temiera que al decir las palabras en voz alta, el misterio se desvaneciera. «No lo sé», respondió ella. «Pero siento que el destino ha traído algo para mí en este lugar, algo que debo descubrir. Es como si algo estuviera esperándome, algo que cambiará mi vida para siempre». El joven no pudo evitar sentirse intrigado por sus palabras. ¿Qué podría ser eso que la joven sentía con tanta certeza? ¿Qué tipo de destino estaba esperando a ser revelado? Decidió no interrumpirla, y simplemente caminar a su lado, observando el ambiente que los rodeaba. El silencio se instaló entre ellos nuevamente, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio cargado de significado, como si ambos estuvieran esperando que algo sucediera, algo que cambiaría sus vidas de forma irreversible. A medida que caminaban, el joven no podía evitar sentir que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido. La sensación de estar siendo guiado por algo invisible lo invadía, y aunque no sabía qué esperar, algo en su corazón le decía que debía seguir adelante. La joven, por su parte, parecía estar perdiendo el miedo. Había algo en ella que se había despertado, una fuerza interna que la impulsaba a seguir buscando respuestas, a seguir enfrentando lo desconocido. El destino, que parecía una idea lejana y casi abstracta, ahora se materializaba ante ellos, en forma de un misterio que ninguno de los dos podía comprender completamente. Pero eso no los detenía. Al contrario, los motivaba a seguir, a adentrarse más en las sombras de la noche, donde la verdad parecía estar esperando. «¿Y qué piensas hacer ahora?», preguntó el joven, rompiendo el silencio, pero sin esperar una respuesta clara. La joven, aún mirando hacia el horizonte, se giró hacia él. Su rostro mostraba una determinación que no había tenido antes. Ahora parecía más segura de sí misma, como si la revelación de algo profundo la hubiera transformado. «Seguiré buscando», dijo con firmeza. «Creo que el destino no se revela de inmediato. Pero siento que si sigo este camino, algo me llevará a donde debo estar. Y no pienso detenerme hasta encontrarlo». El joven asintió lentamente, entendiendo que algo importante estaba sucediendo en la vida de la joven, algo que no podía ser ignorado. Aunque él aún no compartía su certeza, algo dentro de él le decía que debía acompañarla en su búsqueda. No sabía qué encontrarían al final de este sendero, pero algo en sus palabras lo había convencido de que este viaje no era una simple coincidencia. De alguna manera, ambos sabían que no podían dar marcha atrás. El misterio,
El destino que parecía estar guiándolos, los había unido en este momento, y ahora no podían separarse de él. Ambos continuaron caminando por las calles nevadas, sus pasos resonando en el silencio de la noche. El joven, aunque aún lleno de preguntas, sentía una extraña paz al estar allí, al lado de la joven. Ella, por su parte, parecía cada vez más segura de que su destino estaba por revelarse, y que este encuentro, tan fortuito al principio, había sido en realidad el primer paso hacia algo mucho más grande. El futuro, que antes parecía incierto y nebuloso, ahora se había vuelto una promesa de descubrimiento. Y aunque no sabían lo que les esperaba, sabían que no podían dar marcha atrás. Capítulo 4. La decisión crucial. La mañana siguiente amaneció fría y silenciosa. La nieve seguía cubriendo las calles de la ciudad como un manto inmaculado, reflejando la luz del sol que, aunque débil, comenzaba a calentar el aire. El joven y la joven se encontraban de pie frente a una pequeña taberna en una esquina olvidada del pueblo, el único lugar donde habían encontrado refugio la noche anterior. Ambos sabían que había llegado el momento de tomar una decisión. El joven miró a la joven, observando su rostro serio, los ojos brillando con una determinación que no había visto antes. Habían hablado durante horas, compartiendo sueños, miedos y secretos, pero ahora algo diferente se había instalado entre ellos. La joven, al igual que él, sabía que el momento de enfrentarse a lo desconocido había llegado. Habían pasado la noche en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. La joven, sin embargo, parecía más decidida que nunca. El destino que había mencionado la noche anterior se estaba convirtiendo en algo tangible, algo que no podía ser ignorado. ¿Estás segura de esto?, preguntó el joven, con voz baja, aunque su tono reflejaba su propia incertidumbre. No sabía si su pregunta era por ella, por él o por ambos. La joven lo miró fijamente, su expresión imperturbable. No estoy segura de nada, respondió ella, pero sé que no podemos quedarnos aquí. Algo me llama, algo que no puedo ignorar. Sus palabras, aunque llenas de duda, estaban cargadas de una intensidad que hizo que el joven sintiera un nudo en el estómago. La joven no hablaba como una persona que seguía un capricho o un deseo pasajero. Había algo en su voz que le indicaba que ella ya había hecho una elección, y que esa elección no era reversible. El joven no respondió inmediatamente. De hecho, se quedó pensativo por un largo momento. Algo en su interior le decía que ella tenía razón. El destino que ambos compartían era mucho más grande que cualquier duda o temor que pudieran sentir. Sin embargo, la pregunta seguía rondando en su mente. ¿Era realmente el momento adecuado para seguir adelante? La tensión en el aire era palpable. Ambos sabían que algo importante estaba en juego, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a dar el primer paso sin el consentimiento del otro. Finalmente, el joven dio un paso hacia ella y, sin decir palabra, asintió. Entonces, vamos, dijo, su voz firme, aunque la incertidumbre seguía presente en su mirada. La joven sonrió, agradecida por su respuesta. Sabía que no había vuelta atrás, pero sentía que con él a su lado, cualquier obstáculo sería más fácil de superar. El joven no comprendía completamente lo que ella sentía, pero había algo en su actitud que lo hacía confiar en ella. Era como si, de alguna manera, sus destinos estuvieran entrelazados desde el principio. Y aunque aún no entendía el propósito de todo esto, sabía que debía seguirla. Ambos entraron a la taberna, que tenía un ambiente rústico y acogedor. La cálida luz de las lámparas iluminaba el lugar, creando sombras danzantes en las paredes de madera. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente, y el olor a pan recién horneado llenaba el aire. Al entrar, un silencio momentáneo se apoderó del lugar. Los pocos clientes que se encontraban allí, sentados en las mesas dispersas por la sala, los observaron con curiosidad. Pero pronto, el bullicio habitual de la taberna volvió a llenarlo, como si todo lo que había sucedido fuera solo un eco lejano. Se acercaron al mostrador, donde un hombre robusto y de rostro amigable los saludó. ¿Qué les puedo ofrecer, viajeros?, preguntó con una sonrisa, limpiándose las manos en un trapo. La joven, sin pensarlo demasiado, pidió un par de tazas de vino caliente, mientras que el joven, aunque más cauteloso, optó por agua. El joven observaba a su alrededor, notando los rostros cansados de los hombres y mujeres que se reunían allí. Parecían ser gente común, pero él no podía evitar pensar que estaba rodeado de historias que no conocía,
de secretos que nunca serían revelados. Mientras esperaban sus bebidas, el joven no pudo evitar sentir una creciente incomodidad. La decisión que acababa de tomar no era sencilla. Sabía que estaban a punto de entrar en algo mucho más grande, algo que los llevaría a territorios desconocidos, pero no podía decir con certeza si eso los llevaría a la felicidad o al desastre. El silencio entre ellos creció aún más mientras esperaban. La joven no parecía perturbarse por la tensión en el aire, pero él sentía que algún cambio interno, estaba ocurriendo dentro de él. Algo que lo estaba transformando, de manera imperceptible. Finalmente, el tabernero le sirvió las bebidas, y ambos se sentaron en una mesa cerca de la ventana. A través del cristal, podían ver cómo la nieve caía suavemente, cubriendo todo con su manto blanco. La ciudad seguía tranquila, pero el joven sentía que el ritmo del mundo estaba cambiando. El cálido vino deslizándose por su garganta era reconfortante, pero no conseguía calmar la ansiedad que sentía. La joven, por su parte, parecía ajena a las preocupaciones que invadían al joven. Para ella, el paso que estaban por dar era una certeza, una verdad que debía ser aceptada sin preguntas. Entonces, ¿a dónde vamos ahora?, preguntó el joven, rompiendo el silencio. La joven lo miró con una expresión serena, pero sus ojos brillaban con una luz que parecía reflejar una sabiduría más profunda de lo que su edad indicaba. No lo sé aún, pero tengo la sensación de que el camino se irá mostrando conforme avancemos. Este es solo el primer paso. El joven asintió, reconociendo que había algo en su respuesta que le daba paz. De alguna manera, sentía que no necesitaba tener todas las respuestas. El destino, como ella había dicho, se iría revelando a medida que avanzaran. Ambos se levantaron de la mesa, listos para enfrentar lo que viniera. La decisión estaba tomada. No había marcha atrás. Con paso firme y corazones llenos de incertidumbre, dejaron la taberna, sabiendo que lo que les esperaba más allá de las puertas sería algo que marcaría sus vidas para siempre. Capítulo 5. La marea de la aventura. La carretera se extendía frente a ellos, bordeada por árboles que se alzaban como gigantes dormidos, cubiertos por el peso de la nieve que caía sin cesar. El aire fresco de la mañana acariciaba sus rostros mientras caminaban, y el sonido de sus pasos era lo único que interrumpía el silencio de aquel paisaje desolado. Ambos sabían que estaban dejando atrás la seguridad de lo conocido para adentrarse en un territorio incierto, pero no parecía haber espacio para la duda. La decisión estaba tomada. Había algo fascinante en el ambiente. La nieve, que cubría la tierra como una capa de terciopelo blanco, parecía envolver el mundo entero en una quietud mágica. La joven, con la mirada fija en el horizonte, caminaba con paso decidido, como si estuviera guiada por una fuerza invisible. El joven, por su parte, sentía la presión de la responsabilidad. Aunque había decidido seguirla sin mirar atrás, no podía evitar cuestionarse si su elección era correcta. El destino de ambos se había entrelazado de una manera tan inexplicable, que a veces sentía que sus pasos no eran suyos, sino que respondían a algo más grande, algo fuera de su control. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de la joven, algo dentro de él le decía que ella ya sabía lo que les esperaba. Ella no hablaba mucho, pero su actitud era firme y segura, como si estuviera completamente en paz con la decisión que habían tomado. Sin embargo, él no podía evitar sentirse inquieto, como si algo se estuviera gestando en el aire. La joven detuvo su marcha y miró hacia atrás, observando la aldea que quedaba atrás. La pequeña taberna, el rastro de humo que se elevaba desde las chimeneas, todo parecía tan lejano, tan pequeño ahora. Sin embargo, algo en su interior le decía que no debía lamentar lo dejado atrás. El futuro, incierto pero lleno de promesas, era lo que importaba ahora. Ya no hay marcha atrás, dijo ella, rompiendo el silencio que se había formado entre ellos. El camino que hemos elegido es el que nos llevará donde debemos estar. No importa lo que dejemos atrás, lo que importa es lo que vamos a encontrar. El joven asintió, aunque sus pensamientos seguían siendo una maraña de dudas. Sin embargo, no dijo nada. En su interior, una sensación de determinación comenzaba a tomar forma, una sensación de que este viaje, por más difícil que fuera, era necesario. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y la nieve se levantó en pequeñas ráfagas que golpeaban sus rostros. La joven, sin embargo, avanzaba sin inmutarse, como si el clima no tuviera poder sobre ella.
Cada paso parecía ser una afirmación de su voluntad, de su propósito. Poco después, llegaron a un pequeño río que cruzaba el camino. Su agua, aunque parcialmente congelada, seguía fluyendo bajo la capa de hielo. El joven se detuvo, observando el río con cierta inquietud. El paso por este río representaba un obstáculo, pero también una oportunidad. Sabía que, al igual que el agua que corría por debajo del hielo, su vida seguiría fluyendo, sin importar los obstáculos que se presentaran. Al ver el río, la joven se acercó sin dudar y, sin perder tiempo, comenzó a buscar un lugar por donde pudieran cruzar. No parecía tener miedo del agua fría ni del peligro que podría representar, y su tranquilidad le dio al joven el valor que necesitaba. «Podemos cruzar aquí», dijo ella, señalando un puente de madera que se encontraba en la orilla opuesta. El joven miró hacia el puente y, aunque parecía seguro, no pudo evitar pensar en lo que ocurriría si el puente cediera bajo su peso. Sin embargo, no dijo nada. Caminó hacia el puente con cautela, sabiendo que no había alternativa. El joven cruzó el puente con paso firme, aunque su mente seguía preguntándose si realmente estaba preparado para lo que les esperaba. Cada paso en ese puente parecía un eco de la incertidumbre que sentía, pero también era un recordatorio de que el camino no se detendría por sus miedos. La joven, por su parte, cruzó sin mirar atrás, como si ya estuviera acostumbrada a superar obstáculos sin dudar. Cuando llegó al otro lado, esperó al joven, sonriendo levemente. «No hay que temerle a lo desconocido», dijo ella. «La vida misma es incierta, y sin embargo, avanzamos. Esto no es diferente». El joven la miró, por un momento sintiendo una conexión más profunda con ella. Aunque su valentía y seguridad eran evidentes, sentía que algo más estaba sucediendo en su interior. Algo que lo conectaba con ella, con el destino que ambos compartían. Después de cruzar el río, la carretera parecía continuar sin fin. Pero el joven ya no sentía la misma inseguridad de antes. En su lugar, una sensación de propósito comenzaba a crecer en él. A pesar de las preguntas que aún rondaban su mente, algo en su corazón le decía que seguir adelante era lo único que podía hacer. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. El cielo se teñía de tonos cálidos, mientras las sombras se alargaban. La joven y el joven seguían caminando, sus pasos sincronizados, como si de alguna manera estuvieran conectados no solo por su viaje, sino por algo mucho más profundo. «Este camino nos llevará lejos», dijo la joven, mirando al horizonte, «pero tenemos que seguir adelante. El futuro no espera a nadie». El joven no respondió. Sus pensamientos seguían siendo un torbellino, pero sentía que, de alguna manera, este viaje los estaba transformando, ambos. No sabía qué les esperaba al final, pero ya no sentía miedo. En su lugar, había una tranquila aceptación de lo que venía. Sin importar cuán difícil fuera el camino, el viaje ya había comenzado, y no había vuelta atrás. Así, con el viento soplando a sus espaldas y el sol poniéndose lentamente, continuaron su marcha. El futuro los esperaba, incierto y lleno de posibilidades, pero también de promesas que aún no entendían por completo. Capítulo 6. Los ecos del pasado. La nevada había cesado, pero el frío seguía abrazando el paisaje con su manto gélido. El cielo, ahora despejado, comenzaba a despejar las últimas sombras de la tormenta. A medida que avanzaban por el camino, el terreno parecía más firme y seguro, pero la tensión en el aire seguía siendo palpable. Ambos sabían que algo se avecinaba, aunque no sabían exactamente qué. El mundo a su alrededor parecía estar esperando, en una pausa silenciosa, por el momento en que todo cambiaría. El joven observaba a su alrededor con una mezcla de asombro y desconfianza. La carretera estaba desierta, pero algo en el ambiente le decía que no estaban solos. A lo lejos, las sombras de los árboles parecían alargarse como figuras que lo acechaban. No podía explicar qué lo hacía sentir así, pero algo en su interior le decía que no todo era tan sencillo como parecía. La joven, como siempre, caminaba con una seguridad inquebrantable, pero en su rostro se dibujaba una ligera preocupación que no pasó desapercibida para el joven. Ella, al igual que él, sentía que algo estaba por suceder, aunque no se atrevían a hablar de ello. El silencio reinaba entre ellos, solo interrumpido por el sonido de sus pasos en la nieve. En sus ojos brillaba una luz extraña, como si estuviera viendo algo más allá de lo que los ojos del joven podían percibir. Cada vez que sus miradas se cruzaban,
Él sentía una sensación de misterio que lo envolvía por completo. Ella no era solo una compañera de viaje, sino alguien que parecía entender algo que él aún no comprendía. Finalmente, después de varios minutos de caminar sin pronunciar palabra, la joven rompió el silencio. «Estamos cerca», dijo en voz baja, como si estuviera hablando consigo misma. «Algo está por suceder. No sé qué es, pero puedo sentirlo». El joven la miró, sorprendido. Nunca había visto una expresión tan grave en su rostro. Normalmente, ella siempre se mantenía serena, incluso en los momentos más difíciles, pero ahora parecía diferente. «¿Qué quieres decir?», preguntó él, tratando de descifrar el significado de sus palabras. La joven no respondió de inmediato. Miró al frente, como si estuviera evaluando la situación. Luego, con un suspiro, se detuvo y se giró hacia él. «Lo que pasa es que, en este viaje, no todo lo que parece es lo que realmente es. El camino que estamos recorriendo no es solo físico. Es un viaje dentro de nosotros mismos, una travesía por lo que no hemos entendido aún». El joven no pudo evitar sentir un escalofrío. Aunque no entendía completamente sus palabras, algo en su interior resonaba con ellas. Sabía que, a pesar de la sencillez de sus palabras, la joven estaba hablando de algo profundo, algo que podría cambiarlo todo. El viento volvió a soplar, esta vez con más fuerza, y las ramas de los árboles crujieron bajo su peso. La joven continuó caminando, pero el joven no pudo evitar quedarse atrás por un momento, mirando el paisaje que se extendía ante él. Algo estaba cambiando, pero no podía identificar exactamente qué. El aire se sentía más denso, como si todo a su alrededor estuviera esperando algo. Al poco tiempo, llegaron a una pequeña aldea. Las casas estaban construidas de piedra, con techos cubiertos por el mismo manto blanco de nieve que cubría todo a su alrededor. El silencio era absoluto, como si la aldea misma hubiera caído en un sueño profundo. Al llegar a la aldea, el joven miró a su alrededor. No había señales de vida. Las chimeneas no humeaban, y las puertas de las casas estaban cerradas. Era como si el lugar estuviera abandonado. Sin embargo, la joven no parecía sorprendida. En su rostro, solo había una expresión de concentración. «No estamos buscando a nadie aquí», dijo la joven, como si leyera sus pensamientos. «No hay respuestas que esperar en este lugar». El joven la miró confundido, pero siguió sus pasos. No comprendía el propósito de detenerse en un lugar tan extraño, pero la joven no se había equivocado en sus decisiones hasta ahora, y de alguna manera, confiaba en ella. Recorrieron las calles desiertas de la aldea, sin encontrar a nadie. El joven sentía que el tiempo pasaba de manera diferente en ese lugar. Todo parecía estar detenido, congelado, como si el pasado hubiera quedado atrapado en ese lugar. La joven se detuvo frente a una casa en particular. La puerta estaba entreabierta, y una luz débil se filtraba a través de la rendija. Sin decir una palabra, la joven empujó la puerta y entró. El joven, dubitativo, la siguió. El interior de la casa era sombrío, con muebles cubiertos por sábanas blancas. El aire estaba cargado de polvo, y las sombras se alargaban sobre el suelo de madera. Sin embargo, lo más extraño era la sensación de que algo había ocurrido allí, algo que aún flotaba en el ambiente. La joven caminó directamente hacia una mesa en el centro de la habitación. Allí, sobre un antiguo mantel, descansaba un objeto peculiar. Era una pequeña caja de madera, tallada con símbolos extraños que el joven no reconoció. Sin dudarlo, la joven la tomó en sus manos. «Esto es lo que hemos venido a buscar», dijo, sin volverse hacia él. El joven se acercó, pero antes de que pudiera preguntar, la joven abrió la caja. Dentro, había un pequeño medallón de plata, con un diseño intrincado que parecía representar algo más grande, algo que el joven no podía comprender. El medallón parecía emanar una luz tenue, como si tuviera vida propia. La joven lo sostuvo en sus manos por un momento, observándolo en silencio. Finalmente, levantó la mirada hacia el joven. «Este es el primer paso. El camino ahora ha cambiado, y con él, todo lo que conocíamos hasta ahora». El joven, aunque no entendía el significado completo de sus palabras, sentía que algo había cambiado en su interior. Sabía que este objeto tenía un propósito,
pero lo que realmente le intrigaba era cómo este medallón iba a influir en el resto de su viaje. Así, con el medallón en sus manos, la joven se giró y comenzó a caminar hacia la salida de la casa, seguida de cerca por el joven. La aldea seguía en silencio, como un eco lejano del pasado, pero algo había comenzado a moverse dentro de ellos. Sabían que el futuro que les esperaba sería muy diferente de lo que habían imaginado. Capítulo 7. El camino de la verdad. El viento comenzaba a calmarse, pero la atmósfera seguía cargada de una extraña tensión. El medallón en manos de la joven brillaba débilmente, como si poseyera una energía propia que no podía explicarse. A medida que salían de la aldea, el joven sintió que algo comenzaba a despejarse en su mente, aunque no lograba comprender completamente lo que estaba ocurriendo. El joven miraba el medallón, pero no podía comprender el propósito de ese objeto. ¿Por qué era tan importante? ¿Qué podía significar? Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que su vida había cambiado en ese preciso momento. La joven, al parecer, también sentía la misma inquietud. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por una expresión de concentración que no pasaba desapercibida. ¿Qué es lo que buscamos realmente?, preguntó el joven, finalmente incapaz de contener su curiosidad. La joven lo miró, y por un momento, su expresión se suavizó. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar serían decisivas. Su voz, siempre tan firme, tembló ligeramente. «Buscamos la verdad», respondió ella, con un susurro que apenas podía oírse entre el viento. La verdad que ha estado oculta durante mucho tiempo, la que solo unos pocos han llegado a conocer. El joven frunció el ceño, sin poder entender completamente lo que ella quería decir. La verdad. ¿Qué clase de verdad estaba buscando? Habían hablado de muchas cosas en su viaje, pero nunca de algo tan absoluto como la verdad. Pero, ¿qué es lo que hace que esta verdad sea tan importante?, preguntó él, aún confundido. La joven lo miró con una mirada profunda, como si estuviera evaluando la valía de sus palabras. Porque la verdad tiene el poder de transformar todo lo que conocemos. Lo que nos rodea, lo que somos, lo que creemos. Todo. La verdad nos libera, pero antes de llegar a ella, debemos enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestras dudas y a nuestros miedos. El joven no respondió de inmediato. Sus pensamientos estaban tan agitados como el viento que todavía soplaba suavemente a su alrededor. Sabía que la joven tenía razón, pero la magnitud de lo que estaba diciendo lo aterraba. ¿Estaba preparado para enfrentarse a lo que pudieran descubrir? ¿Y si esa verdad no era lo que esperaba? Ambos continuaron caminando en silencio, con el medallón aún brillando en las manos de la joven. El paisaje alrededor de ellos era cada vez más sombrío. La luz del día se desvanecía lentamente, y una sombra de duda comenzó a empañar los pensamientos del joven. De repente, la joven se detuvo en seco. El joven, que caminaba a su lado, no pudo evitar chocar contra ella. Ella, sin embargo, no se movió. En su rostro, se reflejaba una determinación implacable. «Estamos cerca», dijo ella, con voz firme. «No hay vuelta atrás. Este es el momento». El joven miró a su alrededor, pero no vio nada que indicara que estaban cerca de algún lugar significativo. Sin embargo, sabía que la joven nunca había fallado en su intuición. Algo estaba por suceder. En ese instante, un hombre apareció frente a ellos, tan de repente como si hubiera surgido de las sombras. Era un hombre mayor, con una mirada penetrante que parecía leerles el alma. Su cabello blanco y su barba larga le daban un aire de sabiduría, pero algo en su presencia era inquietante. «¿Qué buscan aquí?», preguntó el hombre, su voz grave como un eco lejano. La joven no titubeó. Sus ojos se fijaron en los del hombre con una intensidad que solo él podía comprender. «Buscamos la verdad», respondió ella, sin vacilar. El hombre sonrió levemente, pero no de una manera amistosa. Más bien, su sonrisa era enigmática, como si supiera algo que los demás no sabían. «La verdad», murmuró el hombre, mirando al medallón que la joven aún sostenía. «Muchos la buscan, pero pocos logran encontrarla. Y aún menos sobreviven al viaje para descubrirla». El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía evitar la sensación de que algo peligroso estaba a punto de suceder. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, el hombre continuó.
El medallón es solo el primer paso. Pero no se dejen engañar. Cada verdad que encuentren será una prueba, un desafío que pondrá a prueba su voluntad y su alma. La joven asintió, como si ya supiera lo que el hombre estaba diciendo. El joven, sin embargo, se sintió más confundido que nunca. ¿Qué quería decir con esas palabras? ¿Cómo podrían sobrevivir a lo que se les venía? Entonces, ¿dónde debemos ir?, preguntó el joven, buscando una respuesta que los guiara. El hombre los miró por un momento, como si evaluara si debían seguir adelante o no. Finalmente, habló con una gravedad que llenó el aire de misterio. Sigan el camino que les llevará a la montaña. Allí encontrarán lo que buscan. Pero recuerden, una vez que lleguen, no podrán volver. La verdad es un sendero del que no se puede regresar. El joven miró a la joven, que asintió lentamente. No sabía qué les depararía ese camino, pero algo le decía que no podían detenerse ahora. La joven había elegido este viaje por una razón, y él había decidido seguirla. Con una última mirada hacia el hombre, que ya se había desvanecido en las sombras, ambos comenzaron a caminar en la dirección que les había indicado. El viento aullaba alrededor de ellos, pero el medallón parecía protegerlos, como si emitiera una luz que disipara las sombras a su paso. El camino hacia la montaña será largo y arduo, pero debemos seguir adelante, dijo la joven, sin mirar atrás. El joven la siguió, sintiendo el peso de sus palabras. El viaje apenas comenzaba, pero él ya sabía que nunca sería el mismo. Capítulo 8. El rastro de la oscuridad. El camino hacia la montaña se volvía cada vez más sombrío. A medida que avanzaban, el viento arremetía con mayor fuerza, como si tratara de detenerlos. La joven, sin embargo, caminaba con determinación, guiada por una fuerza interna que no podía explicarse. El medallón brillaba tenuemente en su pecho, como si reaccionara al ambiente que los rodeaba. El joven, que marchaba a su lado, observaba en silencio. A veces, las sombras parecían tomar formas extrañas a su alrededor, pero al mirar más de cerca, todo volvía a ser como antes. La montaña, que se alzaba a lo lejos, parecía inalcanzable, pero algo en su interior le decía que llegarían. Estamos más cerca de lo que creemos, dijo la joven, sin girarse para mirarlo. El joven asintió, aunque en el fondo de su corazón, la incertidumbre lo envolvía. Habían avanzado mucho desde que comenzaron el viaje, pero aún no comprendía la magnitud de lo que estaban buscando. ¿Qué tan profunda era la verdad que estaban a punto de descubrir? Y, lo más importante, ¿qué implicaciones tendría para ellos? De repente, un sonido extraño interrumpió sus pensamientos. Era un eco distante, como un susurro que viajaba a través del viento. El joven se detuvo en seco, mirando alrededor en busca de la fuente de ese sonido. La joven también se detuvo, pero su expresión permaneció impasible. «Escucha», dijo ella, con una calma inquietante. «Es la voz de la montaña». El joven frunció el ceño, sin comprender completamente. ¿La voz de la montaña? Nunca había oído hablar de algo semejante. «La voz de la montaña». ¿Qué significa eso?, preguntó él, tratando de entender. La joven lo miró con seriedad, como si no hubiera tiempo para explicaciones detalladas. Su respuesta fue breve, pero cargada de un peso que el joven no podía ignorar. La montaña tiene un alma. Y esa alma habla a los que están destinados a escucharla. El joven se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Aunque no comprendía del todo, algo en su interior le decía que debía confiar en ella. Ella había guiado a otros antes, y él no podía dudar de su conocimiento. Con una mirada decidida, la joven comenzó a caminar nuevamente. El joven la siguió, aunque una sensación extraña lo envolvía. Cada paso que daban parecía acercarlos más a algo desconocido, algo que no podían entender por completo. A medida que se acercaban a la base de la montaña, la atmósfera se volvía más densa. El aire se sentía cargado, como si hubiera una presencia invisible observándolos. Los árboles a su alrededor parecían más oscuros, y el suelo bajo sus pies se volvía más rocoso, más difícil de caminar. ¿Qué nos espera allí arriba?, preguntó el joven, casi sin poder evitarlo. La joven no se detuvo. Su paso era firme y seguro, como si ya supiera lo que encontrarían. Solo la montaña lo sabe, respondió ella, sin volverse a mirarlo.
Pero debemos estar preparados para lo que venga. La verdad no es un regalo, es una prueba. El joven no dijo nada más. Sus pensamientos estaban enredados, pero había algo en la firmeza de la joven que lo hacía seguir adelante, a pesar de sus dudas. De repente, una luz extraña apareció en el horizonte, iluminando tenuemente la cima de la montaña. Era como una estrella solitaria, colgando en el cielo, sin explicación alguna. ¿Lo ves?, preguntó la joven, señalando la luz. El joven la miró, sin comprender al principio. Pero cuando sus ojos se fijaron en la luz, algo en su interior despertó. Era como si esa luz los estuviera llamando, como si fuera el punto final de un largo y arduo viaje. Sí, lo veo, respondió él, con voz temblorosa, pero con una sensación creciente de que estaban en el camino correcto. A medida que avanzaban, la luz parecía acercarse, guiándolos a través de la oscuridad. Los árboles comenzaban a despejarse, y un sendero rocoso se extendía frente a ellos. El joven sentía una creciente ansiedad en su pecho, pero también una extraña paz que lo invadía, como si todo estuviera sucediendo como debía ser. La verdad está más cerca de lo que imaginas, dijo la joven, como si leyera sus pensamientos. Las palabras de la joven parecían tener un poder especial, como si estuvieran impregnadas de una sabiduría que solo ella poseía. El joven no respondió, pero su paso se hizo más seguro, su mente más clara. Finalmente, llegaron a la entrada de un pasaje estrecho entre dos grandes rocas. El aire era frío, pero la luz que los guiaba seguía presente, brillando con más intensidad que antes. Este es el umbral, dijo la joven, con voz grave. El último paso antes de la verdad. El joven miró la entrada, y por primera vez en todo el viaje, sintió una verdadera sensación de miedo. Sabía que no habría vuelta atrás, pero también entendía que su destino estaba sellado. No podía dar marcha atrás. Con un último vistazo hacia la luz que brillaba a lo lejos, los dos comenzaron a avanzar por el pasaje. El sendero se volvía cada vez más angosto, y el silencio que los rodeaba era absoluto, excepto por el sonido de sus propios pasos. Cada paso que daban parecía resonar en el vacío, y el joven no podía evitar preguntarse si la verdad que estaban buscando era realmente lo que pensaba que sería. ¿Qué descubrirían al final de ese pasaje? ¿Sería la verdad que tanto habían anhelado, o solo otro engaño del destino? Capítulo 9. El encuentro con lo desconocido. A medida que avanzaban por el estrecho pasaje, el aire se volvía cada vez más pesado, cargado de un misterio palpable. El joven, aunque cauteloso, no podía evitar sentirse atraído por el recorrido. A cada paso, la sensación de estar cruzando un umbral invisible se intensificaba. Sabía que no podían retroceder ahora. El destino los había llevado hasta allí, y solo quedaba avanzar. ¿Crees que estamos preparados para lo que encontraremos al final de este camino?, preguntó el joven, mirando a la joven con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Ella no respondió de inmediato. Sus pasos se mantenían firmes y constantes, como si ya hubiera recorrido ese camino en su mente muchas veces antes. Lo que encontraremos al final no es tan importante como lo que descubrimos de nosotros mismos mientras lo buscamos, dijo ella, con una serenidad que parecía contradecir la creciente tensión del ambiente. El joven se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. La idea de que el verdadero reto no era lo que encontrarían, sino lo que aprenderían durante el viaje, le dejó una sensación extraña. ¿Acaso todo este viaje no era más que una lección oculta bajo la superficie de los acontecimientos? El pasaje se torcía en una curva abrupta, y la luz que los había guiado comenzó a desvanecerse, como si algo intentara oscurecer el camino. El joven intentó aferrarse a la tenue claridad que aún brillaba frente a él, pero pronto se dio cuenta de que la luz provenía de una fuente desconocida, algo que no podían ver, pero que parecía estar más cerca de lo que pensaban. No hay vuelta atrás, dijo la joven, mirando al frente, donde una oscuridad impenetrable parecía abrirse ante ellos. El joven, aunque dudoso, siguió adelante. Los ecos de sus pasos resonaban en las paredes del pasaje, pero, a medida que avanzaban, otros sonidos comenzaron a unirse a los suyos. Un susurro, casi imperceptible al principio, pero que se iba intensificando a medida que se acercaban a la fuente de la oscuridad. ¿Qué es eso?, preguntó él, con la voz temblorosa. Es la voz del pasado, respondió la joven, sin detenerse. No te dejes engañar por ella.
La oscuridad es solo un reflejo de tus propios temores. Las palabras de la joven calaron hondo en el joven, quien, por un momento, vaciló. Había algo en su interior que le decía que debía temer lo que estaba por venir. Pero, al mismo tiempo, sentía que tenía que seguir adelante. Algo lo impulsaba a descubrir qué había detrás de esa oscuridad, qué lecciones podrían surgir de enfrentar sus propios miedos. De repente, el pasaje terminó. Delante de ellos se extendía un vasto campo oscuro, iluminado solo por una luna tenue que parecía reflejar una luz espectral. El paisaje era desolado, sin árboles, sin vida, solo tierra árida y desierta. «Estamos aquí», dijo la joven, con una calma inquietante. El joven miró a su alrededor, pero lo único que podía ver era la interminable llanura que se extendía hacia el horizonte. No había señales de vida, ni una pista de lo que podría haber en ese lugar. Todo estaba sumido en una quietud que desbordaba el sentido común. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó el joven, sin poder ocultar su desconcierto. «Esperar», respondió ella, mirando hacia el horizonte. «La verdad siempre llega cuando menos la esperamos». El joven no entendió completamente, pero confió en sus palabras. Se sentaron en el suelo, observando el paisaje inerte, aguardando sin saber exactamente qué estaban esperando. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar, suspendido en una calma sobrenatural. Los minutos pasaron, aunque parecían horas. De repente, un leve resplandor apareció en la distancia. Al principio fue solo un destello, pero pronto se hizo más claro, más fuerte, hasta convertirse en una luz cegadora que rompió la oscuridad del campo. «Es hora», dijo la joven, levantándose rápidamente. «Seguim». El joven se levantó a su lado, su corazón latiendo con fuerza. Algo en su interior le decía que lo que estaban a punto de experimentar cambiaría todo lo que había conocido hasta ese momento. La luz los guiaba, y ellos seguían, sin saber qué les depararía el destino, pero sin posibilidad de retroceder. Al acercarse a la fuente de la luz, el joven pudo ver que no era una luz común. Era como si el suelo mismo estuviera iluminado, emanando una energía que parecía provenir de las entrañas de la tierra. El aire se volvió más espeso, más vibrante, y el joven sintió que algo muy profundo se estaba desvelando ante ellos. De repente, la luz se apagó, dejando tras de sí una sensación de vacío y quietud. Y entonces, de las sombras, surgió una figura que parecía formar parte de la misma oscuridad. Era imposible distinguir su rostro, pero su presencia era inconfundible. «Has llegado», dijo la figura, con una voz profunda y resonante. El joven dio un paso atrás, pero la joven lo detuvo, señalando a la figura con una mirada grave. «Es el guardián de la verdad», dijo ella. «Lo que sigue será la prueba final». La figura avanzó hacia ellos, su sombra alargándose como un manto que cubría todo el campo. El joven sintió el peso de sus palabras, y por un instante, el miedo lo invadió. ¿Sería esta la verdad que había estado buscando? ¿Estaba preparado para enfrentarla? «¿Quién eres?», preguntó el joven, su voz temblando por primera vez en todo el viaje. La figura se detuvo y, por un momento, pareció considerar la pregunta. Luego, sin responder, levantó la mano hacia el cielo, y de repente, una luz cegadora emergió del suelo, iluminando todo a su alrededor. «Solo tú puedes responder esa pregunta», dijo la figura. «¿Estás listo para conocer la verdad?». Capítulo 10. La revelación del guardián. La luz cegadora que emergió del suelo parecía envolver todo a su alrededor, transformando el paisaje desolado en una visión irreal, como un sueño del cual no podían despertar. El joven, con el corazón acelerado, miró a la joven a su lado, buscando alguna señal de lo que deberían hacer. Pero ella permanecía quieta, su rostro imperturbable, como si ya supiera lo que estaba por suceder. «¿Qué significa esto?», preguntó el joven, intentando comprender la magnitud de lo que ocurría. La figura oscura, el guardián, se mantenía en silencio, su presencia imponente, casi sobrenatural. La luz parecía provenir de su propia esencia, un resplandor que no iluminaba el suelo, sino que llenaba el aire con una energía inexplicable. El joven sentía una mezcla de temor y asombro ante lo que estaba presenciando. «La luz es solo una manifestación de lo que está oculto en tu interior», dijo el guardián, su voz grave resonando en la vasta llanura. «Lo que temes no está fuera de ti, está dentro».
El joven dio un paso atrás, como si las palabras del guardián le hubieran tocado un nervio profundo. Había algo inquietante en esa afirmación, algo que no lograba comprender. Durante todo su viaje, había estado buscando respuestas, pero ahora, frente a la figura, las respuestas parecían eludirlo, como si no estuvieran destinadas a ser reveladas de manera sencilla. ¿Cómo puedo saber lo que está dentro de mí?, preguntó el joven, la incertidumbre en su voz. El guardián levantó lentamente la mano hacia el cielo, y el aire a su alrededor pareció vibrar. La luz que emanaba de su figura se intensificó, volviéndose más densa, casi tangible. El joven, aunque cauteloso, no pudo evitar acercarse, atraído por la energía que parecía emanada de una fuerza más allá de su comprensión. Solo en el silencio encontrarás lo que buscas, respondió el guardián, con una serenidad que desbordaba cualquier temor que pudiera haber sentido el joven. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable, como si el mundo entero hubiera detenido su curso para esperar algo que aún no llegaba. La luz brillaba ahora con una intensidad cegadora, y el joven cerró los ojos, incapaz de soportar la fuerza de la visión. De repente, todo se desvaneció, dejando solo una oscuridad profunda, como si el tiempo y el espacio se hubieran colapsado. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el campo desolado. Se encontraba en una sala grande, casi monumental, cuyos muros parecían estar hechos de la misma luz que había visto antes. Frente a él, la figura del guardián se mantenía firme, su rostro impenetrable. ¿Dónde estamos?, preguntó el joven, mirando a su alrededor, buscando alguna pista sobre su nuevo entorno. Este es el umbral, respondió el guardián, señalando el espacio vacío que los rodeaba. Un lugar donde todo se revela. El conocimiento no es algo que se recibe pasivamente. Es algo que debes conquistar, buscar y entender por ti mismo. El joven asimiló sus palabras, pero no entendió completamente lo que significaban. Si todo el viaje hasta ahora había sido una búsqueda, ¿cómo podía él ahora alcanzar lo que le faltaba? ¿Qué debía hacer para comprender lo que se le estaba ofreciendo? ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, sintiendo que las respuestas parecían siempre fuera de su alcance. El guardián no respondió de inmediato. En su lugar, extendió la mano hacia el joven, invitándolo a acercarse. El joven dudó, pero la fuerza de su presencia lo impulsó a dar un paso adelante. A medida que se acercaba, la luz que rodeaba al guardián parecía volverse más cálida, más accesible, como si estuviera invitándolo a unirse a ella. Aquí, en este lugar, todo es posible, dijo el guardián. Pero para verlo, primero debes liberarte de tus propios miedos, de tus dudas. Si eres capaz de mirar dentro de ti mismo, podrás ver lo que has venido a encontrar. El joven, con el corazón acelerado, miró al guardián con una mezcla de desconcierto y determinación. Era como si estuviera siendo empujado a enfrentarse a una verdad que no había querido ver hasta ahora, una verdad que había permanecido oculta en su alma durante todo su viaje. ¿Cómo puedo liberarme de mis miedos?, preguntó, casi susurrando. El guardián no contestó inmediatamente, sino que dejó que la pregunta flotara en el aire, como si estuviera esperando que el joven encontrara la respuesta por sí mismo. El joven cerró los ojos, tomando una respiración profunda, tratando de calmar la ansiedad que lo embargaba. Cuando los abrió de nuevo, la sala a su alrededor parecía haberse desvanecido, dejándolo solo en la oscuridad. Y entonces, algo cambió. En medio de la oscuridad, una luz tenue comenzó a brillar, una luz que provenía de su propio corazón. El joven extendió la mano hacia ella, y al tocarla, sintió como si un peso se levantara de su pecho. Por primera vez en todo el viaje, experimentó una sensación de calma profunda, como si todo lo que había vivido hasta ahora tuviera un propósito. Has dado el primer paso, dijo la voz del guardián, ahora mucho más distante. El camino hacia la verdad comienza en el interior. El joven, con una nueva claridad, miró al frente. Aunque no podía ver el final del camino, sabía que había algo en su interior que ahora lo guiaba. La luz en su corazón era tenue, pero suficiente para mostrarle el siguiente paso. No necesitaba ver todo el camino para saber que había comenzado a caminar hacia él. Capítulo 11. La decisión de los tres. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y a hojas secas que cubrían el suelo del bosque. El joven se encontraba nuevamente solo, pero esta vez no sentía la misma ansiedad de antes. Había algo diferente en él,
una quietud interna que lo guiaba con una certeza que no había experimentado hasta ahora. Sabía que el viaje que había emprendido ya no era solo físico, sino profundamente espiritual. Algo dentro de él se había desbloqueado, pero aún faltaba mucho por entender. Este lugar está lleno de respuestas, pero no se dan sin un precio, dijo una voz a su espalda. Se giró rápidamente, reconociendo al guardián que lo había acompañado en su viaje anterior. La figura era imponente, pero ya no le causaba el mismo temor. Había llegado a comprender que el guardián no era un ser que debía temer, sino alguien que ofrecía la oportunidad de ver lo que estaba más allá de la superficie. ¿Qué quieres decir con un precio?, preguntó el joven, intrigado, pero sin miedo. El guardián lo miró fijamente, y sus ojos parecían reflejar una sabiduría infinita, como si hubiera visto todo lo que había sucedido en el mundo desde el principio de los tiempos. Nada vins in sacrificio. Lo que busques aquí, lo que encuentres en ti mismo, te llevará a tomar decisiones. Y cada decisión tendrá consecuencias, respondió el guardián, su tono firme pero lleno de compasión. Estás a punto de enfrentarte a un dilema. El joven asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Durante todo el viaje, había tenido vislumbres de lo que podía lograr, pero nunca se le había presentado un desafío real. Ahora, sentía que ese momento había llegado. Una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente, una pregunta que no había querido enfrentar hasta ahora. ¿Qué pasa si elijo mal?, preguntó el joven, temeroso de las consecuencias de sus decisiones. El guardián se acercó, poniendo una mano en su hombro con una fuerza que lo hizo sentir la solidez de la tierra bajo sus pies. Era un gesto tranquilizador, pero también firme. El error no es un fracaso, sino una lección. Lo importante es aprender de él, y cada vez que caes, te levantas más sabio, dijo el guardián. Pero es cierto que algunas decisiones marcan un camino que ya no puede desandarse. El joven pensó en sus propias dudas, en su temor a tomar el camino equivocado. Pero algo dentro de él comenzó a arder con una nueva determinación. Ya no podía seguir posponiendo su elección, ni temer las consecuencias que vendrían. Había llegado el momento de tomar las riendas de su destino. Estoy listo, dijo el joven, su voz firme, aunque aún resonaba la incertidumbre en sus palabras. El guardián lo observó un momento más, como si quisiera asegurarse de que el joven comprendiera la magnitud de lo que acababa de decir. Luego, sin una palabra más, extendió la mano hacia el frente, señalando una bifurcación en el camino que se encontraba justo frente a ellos. Aquí está el momento de la elección, dijo el guardián. Este es el cruce que separa dos destinos. Solo tú puedes decidir cuál será tu camino. El joven miró hacia el frente, observando las dos sendas que se extendían ante él. A un lado, el camino era recto y claro, con árboles que se alineaban ordenadamente a ambos lados, como si fueran guardianes de la ruta. Al otro lado, el sendero se torcía y se perdía en la neblina, oscuro y lleno de misterio. Ninguna de las dos rutas parecía más fácil que la otra, pero algo en su corazón le decía que debía escoger el más difícil, el más incierto. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos rutas?, preguntó el joven, su voz llena de confusión. El guardián lo miró profundamente, como si estuviera leyendo su alma, y luego asintió lentamente. La ruta recta es la de la seguridad. Está clara y predecible, pero te llevará a un futuro donde lo conocido prevalece. La ruta torcida es incierta, peligrosa, pero también llena de posibilidades. Lo que encuentres en ella dependerá de ti, de lo que te atrevas a buscar. El joven permaneció en silencio, mirando las dos sendas. Sabía que debía elegir, pero la incertidumbre lo envolvía. ¿Qué ocurriría si tomaba el camino equivocado? ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a lo desconocido? No puedes saberlo con certeza, dijo el guardián, como si hubiera leído sus pensamientos. Pero es en la incertidumbre donde se encuentran las verdaderas respuestas. Con una respiración profunda, el joven dio un paso hacia el camino oscuro, hacia lo desconocido. A pesar de sus miedos, sintió que esa era la única opción. El camino recto representaba todo lo que ya conocía, todo lo que había dejado atrás. Pero la ruta incierta era el futuro, un futuro que aún podía moldear. Bien hecho, dijo el guardián, con una sonrisa que no era de aprobación, sino de comprensión. Ahora comienza el verdadero viaje. El joven avanzó,
sintiendo el peso de su decisión. A medida que avanzaba, el sendero se volvía cada vez más oscuro y misterioso. Los árboles a su alrededor parecían cerrar el paso, pero él no se detuvo. Cada paso lo acercaba más a lo que había decidido enfrentar, a lo que debía descubrir de sí mismo. De repente, el suelo bajo sus pies tembló ligeramente, y una sombra emergió de entre los árboles. Era una figura que no había visto antes, pero que parecía familiar de alguna manera. La figura, que no era humana, lo observaba fijamente, como si estuviera esperando algo. ¿Quién eres?, preguntó el joven, su voz temblando por la incertidumbre. La figura permaneció en silencio por un momento, y luego habló con una voz que parecía provenir de todos los rincones del bosque. Soy lo que has elegido no ver hasta ahora. Soy la consecuencia de tu decisión. El joven sintió que algo se despertaba dentro de él, un sentimiento profundo que lo impulsaba a continuar. Sabía que su decisión era irreversible, pero ahora, más que nunca, se sentía preparado para enfrentar las consecuencias. Capítulo 12. El desenlace de la decisión. La oscuridad del sendero seguía rodeando al joven, y aunque el viento soplaba con fuerza, el aire se sentía frío, cortante, como si estuviera siendo empujado hacia adelante por algo invisible. Las sombras que se deslizaban entre los árboles daban la impresión de que algo o alguien los observaba, pero no había manera de saber si era la mente del joven jugando trucos o si realmente algo se ocultaba en la neblina. Cada paso que daba, más seguro se sentía. Las palabras del guardián resonaban en su mente, como un eco que le recordaba la importancia de lo que había dejado atrás. Sabía que la decisión tomada ya no podía ser revertida, pero algo dentro de él le decía que había hecho lo correcto. Cada segundo que pasaba en este nuevo sendero parecía más real que cualquier cosa que hubiera vivido antes. La verdad siempre se revela a aquellos que tienen el coraje de buscarla, pensó el joven, mientras caminaba entre las sombras. He hecho lo que debía hacer. La figura que había aparecido ante él comenzó a seguirlo, en silencio, pero siempre a su lado. No era una presencia intimidante, sino más bien una constante, como si fuera un guía silencioso que le indicaba el camino a seguir, uno lleno de incertidumbre, sí, pero también de promesas. Promesas que aún no entendía completamente. ¿Qué eres?, preguntó el joven sin volverse, manteniendo el paso firme. La figura se detuvo brevemente, como si dudara en responder. Luego, con una voz profunda que parecía venir de todos los rincones del bosque, habló. Soy el reflejo de tus dudas, el eco de tu mente. Soy la parte de ti que no ha podido ser liberada. Pero eso está a punto de cambiar. El joven no sabía cómo interpretar esas palabras, pero una extraña calma comenzó a invadirlo. De alguna manera, comprendió que esa figura no era su enemiga, sino algo más complejo. Tal vez era su propia conciencia, la que se había disfrazado de misterio, o tal vez una manifestación de todo lo que había reprimido hasta ahora. Sea lo que fuere, ahora debía continuar. A medida que avanzaba, la figura desapareció en la neblina, y el joven se encontró de repente en una amplia explanada. Delante de él se erguía una gigantesca montaña, cuyas cumbres se perdían en el cielo nublado. El paisaje era imponente, pero lo que más llamó su atención fue la puerta gigantesca tallada en la roca misma de la montaña. Era una entrada, pero no como ninguna otra que hubiera visto antes. Era algo antiguo, cargado de historia, pero también algo que irradiaba poder y misterio. Este es el final de tu camino, ¿verdad?, preguntó el joven a nadie en particular, como si fuera un pensamiento lanzado al aire. La puerta no respondió, pero el aire alrededor del pareció volverse más pesado, como si la montaña misma estuviera esperando a que tomara la siguiente decisión. El joven se acercó lentamente, pero cuando sus manos rozaron la superficie de la puerta, algo extraño ocurrió. Una vibración recorrió su cuerpo, y una luz tenue comenzó a emanar de las ranuras que decoraban la puerta. Es como si respondiera a mi toque, pensó el joven, sintiendo la conexión con ese lugar. Como si me hubiera estado esperando. De repente, una voz profunda y resonante emergió de la puerta misma, como si fuera un eco de la montaña. Has llegado al umbral. Aquí comienza lo que te hemos preparado. Este es el paso final, la prueba que te transformará. El joven sintió una sacudida en su interior, pero no se detuvo. Sabía que debía atravesar esa puerta, debía seguir adelante. A pesar de su incertidumbre, se sentía más fuerte que nunca. Había estado buscando respuestas,
y ahora las encontraba aquí, justo frente a él. La puerta era la clave, el umbral que le permitiría entender todo lo que había experimentado hasta ese momento. «Estoy listo», dijo con voz firme, y empujó la puerta hacia atrás. La puerta se abrió con facilidad, y un torrente de luz lo cegó por un momento. Cuando sus ojos se ajustaron a la nueva iluminación, vio lo que estaba frente a él, un vasto salón, cuyas paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas. No había muebles, ni adornos, pero la grandeza del lugar era indiscutible. La atmósfera parecía estar llena de conocimiento, una sabiduría ancestral que lo llamaba a descubrir. «¿Qué es este lugar?», preguntó el joven, avanzando con cautela. Una figura apareció ante él, una silueta humana, pero envuelta en una luz tan brillante que no pudo distinguir sus rasgos. Sin embargo, la figura irradiaba una sensación de poder y paz a la vez. «Este es el santuario del conocimiento», respondió la figura, con una voz que parecía provenir de todos los rincones del salón. «Aquí te enfrentarás a tu última verdad». El joven entendió que este era el lugar donde se desvelarían todos los secretos, donde todo lo que había aprendido hasta ahora cobraría sentido. Y sin embargo, una sensación de temor lo invadió. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad que se encontraba en este lugar sagrado? «No hay vuelta atrás», murmuró, sintiendo la presión de la situación. La figura brilló con más intensidad, como si estuviera respondiendo a su duda interna. «La verdad no puede ser temida. La verdad es libertad. Si deseas conocerla, debes dejar atrás todo lo que sabes y estar dispuesto a aceptar lo que venga». El joven sintió un peso sobre sus hombros, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio. La verdad no era un enemigo. Era una guía, una liberación que necesitaba para continuar su viaje. Con un suspiro profundo, se adentró en el salón, preparado para lo que vendría. Capítulo 13. La revelación interior. El joven se adentró en el vasto salón, la luz que emanaba de la figura luminosa parecía iluminarlo todo a su alrededor, pero había algo extraño en la manera en que la luz lo envolvía. Aunque todo parecía claro, no podía evitar sentirse como si estuviera atrapado en un laberinto de pensamientos y emociones. Cada paso que daba lo acercaba más a la figura, que permanecía estática, inmutable, como si estuviera esperando que él comprendiera algo esencial antes de seguir adelante. «Este lugar», pensó, mirando a su alrededor. «Todo esto parece tan irreal, tan cargado de misterio. Pero, ¿qué se supone que debo hacer aquí?». La figura en la luz no se movió ni hizo ningún sonido, pero el joven sintió que algo dentro de él cambiaba. Fue como si el tiempo mismo se detuviera, como si todo en su ser estuviera suspendido en un instante eterno. «Has llegado hasta aquí, y ahora solo tienes que enfrentar la verdad, enfrentar todo lo que eres, lo que has sido, y lo que serás», dijo la figura, con una voz suave pero firme, como si las palabras se transmitieran directamente a su alma. El joven no comprendió inmediatamente, pero algo dentro de él despertó, una comprensión creciente, una luz interna que empezaba a brillar con la misma intensidad que la del salón. Estaba siendo guiado, pero no solo por la figura delante de él, sino por algo más profundo, algo que emanaba de su propio ser. «¿La verdad de qué?», preguntó, sin estar seguro de lo que deseaba saber. Pero había algo en su tono, una mezcla de ansias y dudas. La figura pareció percatarse de la confusión del joven y respondió con más claridad. «La verdad de ti mismo, de tu destino. Todo lo que has vivido hasta ahora ha sido una preparación. Has enfrentado pruebas, has luchado, has tomado decisiones. Pero ahora llega el momento de comprender por qué todo esto ha sucedido. Cada paso, cada encuentro, cada sacrificio ha tenido un propósito». El joven se detuvo en seco, sintiendo que cada palabra de la figura resonaba en su mente y en su corazón. Había buscado respuestas durante tanto tiempo, pero ahora que las tenía ante él, no sabía si estaba listo para recibirlas. La figura continuó, como si leyera sus pensamientos. «No temáis, joven. La verdad no se te da para que la rechaces, sino para que la aceptes. Si buscas luz, no puedes temer la oscuridad que la precede». El joven se sintió abrumado por la magnitud de esas palabras. Había vivido su vida temiendo la oscuridad, evitando enfrentar lo que había dentro de él, sin saber que solo a través de esa oscuridad podría encontrar la luz que tanto anhelaba. No era un camino fácil, pero ya había recorrido demasiados kilómetros para detenerse ahora. «Pero, ¿cómo puedo aceptar lo que no entiendo?
¿Cómo puedo aceptar lo que me ha sido oculto por tanto tiempo? Preguntó, su voz temblorosa ante la incertidumbre. La figura, con una calma infinita, respondió. La comprensión no siempre llega de inmediato. A veces, las respuestas necesitan ser sembradas en el corazón antes de que puedan germinar. Debes confiar en lo que eres, en el proceso por el que has pasado. Todo lo que has hecho, todo lo que has sido, te ha traído hasta este momento. Una extraña sensación de calma comenzó a invadir al joven. Podía sentir cómo cada palabra de la figura llenaba vacíos dentro de él, vacíos que había tratado de llenar con dudas, miedos y confusión, pero que ahora se estaban disipando lentamente. Estaba comenzando a comprender que el verdadero viaje no era solo físico, sino también espiritual. La verdad no es algo que se pueda ver de inmediato, pensó el joven. Es algo que debe sentirse, que debe vivirse. Con esa comprensión, dio un paso más hacia la figura, sintiendo como si algo dentro de él finalmente estuviera a punto de despertar. La luz que antes parecía externa, comenzó a sentirse como una parte de él, como si ya no fuera algo ajeno, sino una extensión de su propio ser. Te hemos preparado para esto, dijo la figura, como si percibiera la transformación que estaba ocurriendo dentro de él. El camino que has recorrido hasta ahora ha sido solo un preludio de lo que está por venir. El joven se sintió más fuerte, más seguro, como si un peso pesado se hubiera levantado de sus hombros. Las preguntas que antes lo atormentaban ya no parecían tan importantes. Ahora, lo que más deseaba era avanzar, seguir el camino, descubrir la verdad que se ocultaba más allá de este salón de conocimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? Preguntó, sintiendo que había dado ya la primera gran lección. La figura finalmente hizo un gesto, indicando una puerta en el fondo del salón, una puerta que antes no había notado, oculta en la luz. Era una puerta sencilla, sin adornos, pero parecía la puerta hacia algo grande, algo definitivo. El siguiente paso es la aceptación de lo que te espera. Más allá de esta puerta, encontrarás lo que has estado buscando. Pero recuerda, no es solo un destino lo que te aguarda, sino un nuevo comienzo. El joven se acercó lentamente, sus manos temblorosas tocando la puerta con respeto. El sonido del contacto resonó en el aire, como una melodía lejana, y al abrirla, la luz de la figura desapareció, dejándolo solo con la puerta abierta hacia lo desconocido. Lo que sea que esté detrás de esta puerta, debo estar preparado para enfrentarlo. Ya no tengo miedo. Lo que venga, pensó, con una resolución en su corazón. Con esa convicción, cruzó el umbral, listo para lo que fuera que lo aguardara en el siguiente capítulo de su vida. Capítulo 14. El encuentro con la verdad. El joven cruzó la puerta sin titubear, sintiendo el aire fresco que lo rodeaba, como si hubiera dejado atrás el peso de todas sus dudas. La sala detrás de él desapareció por completo, y con ella, la figura luminosa que lo había guiado. Ahora estaba solo, pero la sensación de paz que lo invadía era tan profunda que no sentía miedo. En su lugar, sentía una curiosa mezcla de expectación y serenidad. El ambiente era distinto aquí, más natural, más crudo. El lugar parecía estar en plena transformación, como si estuviera en medio de una revelación. Podía ver a lo lejos un paisaje montañoso, con un río que fluía tranquilamente, como si todo estuviera en perfecta armonía. Este es el verdadero comienzo de todo, pensó el joven, observando el horizonte sin prisas. No había ninguna señal visible de alguien más, pero él sabía que algo más estaba por suceder. En ese lugar, el tiempo parecía no existir, y a pesar de la quietud que lo rodeaba, algo dentro de él comenzaba a moverse. La sensación de estar en un umbral de un nuevo comienzo era inconfundible. Era un paso hacia lo desconocido, pero también hacia una verdad que había estado esperando toda su vida. ¿Qué es lo que debo descubrir aquí?, se preguntó, con la mente alerta. Fue entonces cuando, de repente, una figura apareció ante él. No era la misma figura luminosa que lo había guiado antes, sino una persona más real, con rasgos definidos y una mirada penetrante. El joven se quedó quieto, observando con cautela. La figura, un hombre mayor de rostro serio pero amable, le dirigió una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. Has llegado hasta aquí, pero la verdad que buscas no está fuera de ti, dijo el hombre, su voz grave y tranquila. El joven lo miró fijamente, sin saber qué responder. Las palabras del hombre parecían pesadas,
llenas de una sabiduría silenciosa, como si estuviera invitándolo a mirar dentro de sí mismo en busca de respuestas. ¿Dentro de mí? Repitió, como si las palabras fueran difíciles de procesar. El hombre asintió levemente, sin prisas, como si estuviera esperando que el joven comprendiera por sí mismo. Luego, con un gesto suave, señaló el paisaje que se extendía ante ellos. Todo lo que ves aquí, todo lo que te rodea, es solo un reflejo de lo que llevas dentro. El mundo que experimentas fuera de ti es solo una proyección de tus pensamientos, emociones y creencias más profundas. Para encontrar la verdad, primero debes ver tu propia verdad interior. El joven sintió como si una ola de comprensión lo envolviera. Estaba claro que no podía seguir buscando respuestas fuera de sí mismo. Había estado buscando respuestas en todos los lugares equivocados, sin darse cuenta de que lo que más necesitaba ya estaba dentro de él. Sin embargo, esa realización no lo tranquilizó. Por el contrario, la idea de que todo dependía de su propia capacidad para comprender su interior lo asustaba. ¿Cómo puedo encontrar esa verdad?, preguntó, ansioso pero aún dubitativo. El hombre lo miró con una leve sonrisa, como si hubiera anticipado la pregunta. La verdad no se encuentra solo con la mente, sino con el corazón. Para descubrirla, debes liberarte de todo lo que crees saber y permitir que lo que realmente eres surja sin barreras. El joven se quedó en silencio, tratando de comprender las palabras del hombre. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida lleno de ideas preconcebidas sobre quién era, qué debía ser y cómo debía actuar. Pero si lo que el hombre decía era cierto, entonces todo eso debía ser dejado atrás. No podía seguir aferrándose a lo que ya no le servía. Debo dejar ir todo lo que me limita, pensó, con un leve estremecimiento al darse cuenta de la magnitud de esa verdad. El hombre, como si leyera sus pensamientos, continuó. No se trata de perderse en el caos, sino de encontrar la paz en lo que realmente eres. La verdad no es algo que se imponga desde fuera, es algo que se descubre desde dentro. Con esas palabras, el joven comenzó a caminar hacia el río, que fluía suavemente ante él. Al acercarse a la orilla, observó el agua cristalina, que reflejaba su rostro como un espejo. En ese momento, sintió una profunda conexión con todo lo que lo rodeaba. Era como si el río no fuera solo agua, sino una metáfora de su vida misma, fluyendo a través de él, llevándolo a un lugar de comprensión. Soy parte de todo esto, de este flujo. No soy un ser aislado. Todo lo que he vivido, todo lo que he experimentado, forma parte de la corriente que me lleva a donde debo estar. De repente, una sensación de liberación lo invadió. Ya no sentía la presión de tener que encontrar respuestas fuera de sí mismo. Sabía que la única forma de avanzar era aceptando quién era y abrazando las lecciones que la vida le había dado hasta ahora. El hombre se acercó a él y le dio una última mirada de entendimiento, como si le transmitiera un mensaje silencioso. Luego, sin decir una palabra más, se alejó lentamente, desvaneciéndose en la luz que rodeaba el paisaje. El joven, aunque solo ahora, no sentía miedo. Sabía que todo lo que había buscado lo había encontrado dentro de sí mismo. La verdad está aquí, pensó, tocando su pecho. Siempre ha estado aquí. Con esa certeza, continuó su caminar, sabiendo que su viaje no había terminado, sino que acababa de comenzar de una manera completamente nueva. Capítulo 15. La última revelación. El joven continuaba caminando por el sendero que se extendía ante él, una senda rodeada de árboles que susurraban suavemente con la brisa. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, como una despedida luminosa del día que acababa de terminar. A pesar de la belleza que lo rodeaba, algo en su interior seguía inquieto, como si aún no hubiera alcanzado el final de su viaje. Su mente estaba llena de preguntas, pero su corazón, más que nunca, parecía tener las respuestas. ¿Por qué siento que este no es el final?, pensó, con una sensación extraña de que algo aún lo aguardaba más allá de lo visible. Fue en ese momento cuando escuchó una voz profunda que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, una voz que resonaba no solo en sus oídos, sino en su alma misma. Has llegado tan lejos, pero el camino no termina aquí. La última revelación te aguarda. El joven se detuvo en seco. No había nadie a su alrededor, pero sabía, de alguna manera, que no estaba solo. La voz parecía estar dentro de él, como si formara parte de su propio ser.
Respiró profundamente, cerró los ojos y permitió que las palabras de la voz calaran en su ser. ¿Qué es lo que me espera, entonces? Preguntó, sintiendo como una extraña mezcla de miedo y anticipación se apoderaba de él. La última revelación es la más difícil de todas, porque es la que viene desde lo más profundo de ti. Es la aceptación plena de todo lo que eres. El joven dejó escapar un suspiro, no de frustración, sino de comprensión. Durante todo su viaje, había buscado respuestas fuera de sí mismo, había mirado hacia el horizonte, esperando que allí se encontrara algo que le diera sentido a su vida. Pero, a medida que avanzaba, comenzaba a darse cuenta de que todo lo que había buscado siempre estuvo dentro de él. Las respuestas que anhelaba no se encontraban en el exterior, sino en su propio corazón. Todo lo que he vivido, todas mis luchas, mis miedos, mis deseos, todo forma parte de mí, de lo que soy realmente, pensó, mientras una sensación de paz comenzaba a invadirlo. La voz, suave pero firme, continuó. Es difícil mirar hacia adentro, porque a veces no nos gusta lo que vemos. Pero cuando aprendes a aceptar todo lo que eres, sin juicios, sin miedos, entonces encuentras la libertad. La libertad de ser tú mismo, sin máscaras, sin pretensiones. El joven abrió los ojos lentamente, como si despertara de un largo sueño. Todo lo que había sentido antes, la incertidumbre, el temor, la duda, comenzó a disolverse en un mar de comprensión. Ahora entendía que la revelación no era algo que viniera de fuera, sino algo que había estado esperando ser descubierto dentro de él. ¿Cómo puedo aceptar todo lo que soy?, preguntó, más como una afirmación que como una duda. La voz le respondió con ternura. Solo aceptando tus sombras y tu luz, tu debilidad y tu fortaleza, tus éxitos y tus fracasos, puedes alcanzar la plenitud. No se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico. El joven miró al frente, al cielo que ahora se teñía de tonos oscuros. La noche estaba a punto de caer, pero en su interior, todo parecía estar iluminado. El viaje que había comenzado en busca de respuestas había terminado, no con un descubrimiento exterior, sino con una comprensión profunda de sí mismo. No busco más fuera de mí. La verdad ya la he encontrado, pensó, mientras sentía una profunda serenidad inundando su ser. Por un momento, el joven se quedó allí, inmóvil, dejando que las palabras de la voz resonaran en su mente. Ya no había más preguntas, ni más dudas. Sabía que el camino seguiría, que la vida seguiría su curso, pero ahora lo haría con una nueva comprensión. Ya no sería un buscador, sino alguien que había encontrado la paz dentro de sí mismo. En ese instante, el viento sopló nuevamente, más suave que antes, como una caricia que le indicaba que ya era hora de seguir adelante. El joven sonrió, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había vivido, por todo lo que había aprendido. Sabía que la última revelación era, en realidad, un nuevo comienzo. La paz está dentro de mí. Y con ella, puedo enfrentar todo lo que venga, pensó, mientras avanzaba con paso firme, sabiendo que, al fin, estaba listo para vivir su vida plenamente. Con ese pensamiento, se adentró en la oscuridad de la noche, no con miedo, sino con la certeza de que, al fin, había encontrado lo que siempre había estado buscando. Y así concluimos este maravilloso viaje a través de la bola de nieve de Alejandro Dumas. Hemos acompañado al joven protagonista en su camino de autodescubrimiento, explorando las complejidades del alma humana, las dudas existenciales, y sobre todo, la poderosa revelación de que la verdadera paz reside dentro de nosotros mismos. Cada paso que dio, cada lección aprendida, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las respuestas que, muchas veces, buscamos fuera cuando, en realidad, todo lo que necesitamos ya está en nuestro interior. Si este viaje resonó contigo, si disfrutaste de esta narrativa tanto como nosotros al compartirla contigo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No olvides darle like a este vídeo, activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y así no perderte ningún nuevo contenido que preparamos especialmente para ti. Si te ha gustado este capítulo, también te animamos a que compartas este audiolibro con tus amigos y familiares, porque nada se compara con la sensación de descubrir una gran obra literaria juntos. Tu apoyo es vital para que podamos seguir trayéndote más historias, más conocimiento, más reflexiones que nos acompañen en nuestro crecimiento. Aquí en Audio Mentores, nuestro objetivo es ofrecerte contenido de calidad, que te inspire y te motive a descubrir todo lo que hay dentro de ti. Gracias por ser parte de nuestra comunidad,
por tu tiempo, por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo, donde continuaremos explorando las más grandes obras literarias, siempre con la esperanza de que cada palabra te acerque un paso más a esa verdad que reside en ti. Hasta entonces, recuerda, el viaje hacia el conocimiento nunca termina, solo se transforma. Nos vemos en la próxima aventura.